ocupan. La cortina musical ya lo indica, que está en el estudio Ricardo De Marco, profesor titular del Departamento de Astronomía, investigador del Centro Cata también, lo que significa estar hablando de estas temáticas. Ricardo, semana a semana, ¿cómo estás? Hola Connie, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, y aquí pendiente el tema que nos quedó de la semana pensada con las nubes de Magallanes. Efectivamente, quedamos ahí como cortos, pero estamos viendo lo que viene después, al final de... Enrocamos. Vamos a hacer un enroque. Efectivamente, estábamos hablando de las nubes de Magallanes a propósito que hubo esta noticia donde ahí estamos viendo las imágenes. A lo mejor me acerco a... Sí, a ver, nos vamos a mover, señor acá, director, aquí. si nos sigue plano abierto nomás, nos movemos aquí. Bien, en la clase didáctica. Justo, no me gusta esto porque esto es como en el aula donde uno le muestra yo me voy a quedar sentadita aquí tomando apunte con el lápiz. Eso, uno le muestra la figura a los estudiantes y uno le explica. Bueno, ¿qué son de partida las nubes de Magallanes? Las nubes de Magallanes son las dos galaxias más cercanas que tenemos a la nuestra. ¿Ya? Son galaxias pequeñitas, ya estamos hablando de galaxias que en términos, por ejemplo, de masa, una de ellas, aquí está la nube mayor de Magallanes, la nube menor de Magallanes. Esto está visto en otro color que no es el color típico óptico que nosotros vemos con nuestros ojos. ¿Ya? Esto está visto en otro rango de energía, pero para resaltar las características en particular las que quiero hablar hoy día, pero tomándonos de estas dos galaxias son galaxias irregulares, son muy pequeñitas como decía, esta creo que más o menos tiene como 1/10 de la masa que tiene nuestra galaxia. Esta es más pequeña aún, tiene como 1/10 de la otra nube de Magallanes, o sea, como 100 veces menos masa que nuestra galaxia. La imagen, están las dos juntitas. Están las dos juntitas y eso es muy, muy interesante para lo que quiero hablar, digamos. ¿Ya? Entonces, estas son galaxias irregulares, son pequeñas, tienen mucha formación estelar, ya hemos hablado en otra oportunidad aquí en el programa. La nube mayor de Magallanes tiene una de las zonas de formación estelar más grandes que conocemos en el universo local, muy activa. Ahí está, de hecho, también la estrella más grande que se conocen en su centro, en un cúmulo de estrellas que hay ahí. Pero si vemos esta imagen da cuenta, uno, de lo que hablábamos la clase pasada, iba a decir, no, de lo que hablábamos. Ahí lo estamos viendo en pantalla completa y claro, todo lo que está con los puntitos morados, lila, en esa gama de colores. Sí, en realidad lo que me interesa más es la estructura, más bien como una nube que envuelve a esas dos galaxias. ¿Ya? Eso es lo interesante en este contexto. ¿Ya? La semana pasada hablamos de este halo que había alrededor de las nubes Magallanes que se habían descubierto observando, digamos, el efecto del gas que hay aquí al absorber la luz de galaxias brillantes muy distantes que son cuasares. Y así nos pudimos enterar, digamos, que efectivamente existe esta envoltura gaseosa que era una de las predicciones que se hacía al conocer, digamos, la masa que tiene esa galaxia. Pero si lo llevamos a mayor escala y vemos en el cielo, si pudiéramos ver el cielo de noche y pudiéramos tener, esto me parece una visión en rayo X, ¿ya? Ya vamos a llegar a esto. Si viéramos en rayo X vamos a poder ver una emisión de este gas, que es un gas muy caliente. ¿Ya? Emite en rayo X porque es caliente e ionizado. Y vemos que existe esta cola que en realidad se extiende por lo menos la mitad del cielo, 180 grados más en el cielo. Es como como una pintura de acuarela. Es como una pintura de acuarela, efectivamente. ¿Ya? Entonces, esta simulación muestra un poco en el tiempo, fíjate, esta estela va quedando por el paso, por el movimiento en el espacio de estas dos galaxias. ¿Ya? Estas dos galaxias se están desplazando a velocidades de algunos cientos de kilómetros por segundo, que son como 300 kilómetros por segundo. Es como viajar de aquí a Talca en un segundo, a esa velocidad. Es como más o menos rápido. Nosotros no nos demoramos un segundo en ir a Talca. Y va dejando esta cola detrás de sí. ¿Ya? Y bueno, una de las grandes preguntas es ¿qué es lo que ocurre con esto? Bueno, estas dos nubes, estas dos galaxias en realidad entendemos que vienen como en caída hacia nuestra galaxia. Pero lo interesante de esto es que ya hace un tiempo han habido estudios, en particular uno, que indica ¿ya?
que esta estela está quedando porque estas galaxias son el resultado de lo que ocurrió en un pasado, ¿ya? Si uno conectara, esto se llama la corriente de Magallanes, está como cola, la corriente de Magallanes. Si uno la sigue de la nube de Magallanes en el cielo, se va a acercar a un punto donde está la galaxia Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, que ya vamos a hablar el siguiente tema, parece que te interesó. Es que la conexión me gustó. Exacto. La galaxia Andrómeda es una galaxia muy cercana a la nuestra. ¿Ya? De hecho, nosotros vivimos en un grupo de galaxias que se llama el grupo local de galaxias. ¿Ya? Eso de que las galaxias viven en grupo, en cúmulo, es algo normal en el universo. Me gusta estar con vecinos. Justamente, yo lo llamo sociedades galácticas. Ahí podemos hablar en otro. Tengo una charla, de hecho, que se llama Sociedades Galácticas. El condominio. Una cosa, sí, se podría transformar como en una teleserie. Suena como. Bueno, nosotros vivimos en un grupo de galaxias que es el grupo local. Hay dos galaxias que son las dos más grandes, las más dominantes. Esa es una, la Vía Láctea, nuestra galaxia, y la otra es la galaxia Andrómeda. Y la galaxia Andrómeda en tamaño es 2 veces más grande que la nuestra. En cantidad de masa es más o menos parecido, pero 2 veces más grande. ¿Ya? Y si uno sigue esta estela, uno llega más o menos donde está Andrómeda. Y hay un trabajo muy lindo que entrega evidencia de que estas nubes de Magallanes en realidad son el resultado, fueron como dos pedazos de masa que salieron expulsados producto de una colisión entre probablemente dos galaxias, que al cabo de esa colisión se formó la galaxia Andrómeda. Y salieron como estas esquirlas que son estas dos galaxias. Ahí vemos la nube mayor de Magallanes, ¿ya? Que es muy bonita, muy impresionante por toda la cantidad. ¿Se puede esto apreciar cuando estamos en un lugar con poca contaminación lumínica? Solamente las podemos ver así, al ojo del nudo, la nube mayor, la nube menor de Magallanes, pero no podemos ver esta cola detalle, porque nuestro ojo no observan en ese rango de energía de esta luz. Pero aquí vemos esta animación como nos muestra un poco, trata de ilustrar este movimiento de estas galaxias. ¿Cómo se mueve? Y sí, eso muestra que lo hemos hablado, lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado de los impactos que han formado los planetas. Vamos a terminar hoy día hablando de cómo se pudo haber formado la Luna. Los impactos son muy importantes en el proceso de formación planetaria, pero los choques también ocurren a nivel de galaxias. Y esto es la consecuencia, probablemente, según lo que entendemos hasta ahora, podría haber sido esto la consecuencia de impactos de galaxias. ¿Ya? Ricardo, ¿y estos impactos, qué es lo que sabemos de estos impactos en sí? Porque cuando hablamos de impacto, de choque de galaxias, nos imaginamos una cosa, o no sé, por lo menos yo me imagino algo como fuerte, grotesco, destrucción. ¿Cómo se va dando también esto o qué conocimiento tenemos hasta el momento de eso? Es una excelente pregunta, Connie. Muy buena la pregunta, porque claro, uno se imagina estas dos galaxias vienen, chocan y quedan así como... una mazamorra. Pegadas, exacto, justamente. No es tan así la cosa. De hecho, es muy interesante porque cuando dos galaxias interactúan y dos galaxias colisionan entre sí, la probabilidad de que dos estrellas, una de cada galaxia, choquen es bajísima. Porque las estrellas son objetos muy, muy pequeñitos a esa escala y para que haya una colisión tienen que estar perfectamente en la misma línea. Y eso prácticamente no pasa. Entonces lo que hacen las galaxias es que se pasan de largo. Y como que pasan discusiones. Exacto. Como cuando se junta el humo. Justamente una pasa de largo de la otra y la otra pasa de largo de la una. Y después empieza como una danza, un movimiento por tirones gravitacionales, efectos de torque, donde la gravedad hace su juego y estas galaxias empiezan a deformarse. Parte de su material sale eyectado. Hay ejemplos muy bonitos como la galaxia de las antenas. Son dos galaxias que se están fusionando y si uno la observa con el rango óptico, muy apropiada la música también, señor director, muchas gracias, se ven dos como perfectas antenas en el cielo y en realidad esos son colas de estrellas de materia que han sido eyectadas producto de la colisión por las interacciones gravitacionales. Es muy lindo. Entonces, hay simulaciones mucho más detalladas, podemos a lo mejor ver alguna de ellas en algún capítulo futuro, cómo estas galaxias se van deformando. Pero las estrellas en sí no chocan, sino que siguen de largo.
No es como que aquí tenga que ganar una y no. No, para nada. No, de hecho, después vuelven a formar una nueva galaxia. Y estas colisiones, por ejemplo, entre la Vía Láctea y Andrómeda. Bueno, eso es algo que efectivamente, si ocurren estas cosas, le ocurrieron a Andrómeda en el pasado, tenemos evidencia de que justamente la Vía Láctea y Andrómeda se están acercando entre sí. Aquí vemos el tiempo, no sé si se alcanza a ver, esto está en miles de millones de años. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra galaxia, ahí está la galaxia de Andrómeda, y hay otra galaxia del grupo local, la galaxia del Triángulo. Esa es más chiquitita. Esa es más chiquitita, más pequeña. Y lo que va a ocurrir en aproximadamente unos 4.000 millones de años, a partir de ahora, que estas galaxias van a empezar a acercarse y van a tener 4.500 millones de años, van a tener su primer encuentro más cercano. Pregunta antes que se me vaya, porque claro, este encuentro que pueden tener, ¿cuánto dura ese encuentro? ¿No estaremos viviendo nosotros un encuentro en estos momentos? Todavía no. Pero con otra cosa, ¿no? No hay nada salvo el encuentro de estas nubes de Magallanes que se están encontrando con algo que es mucho más grande que nuestra galaxia. Lo más probable es que las nubes de Magallanes a lo mejor se van a transformar en satélites de nuestra galaxia, si es que no son fagocitadas por el proceso, digamos. Pero este fenómeno de que empieza la primera interacción, no sé si te fijaste cómo se van deformando las galaxias, hasta que después coalescen en un objeto único al final, eso puede demorar fácilmente un par de miles de millones de años, 2.000 millones de años, 2.500 millones de años, puede demorar ese proceso. Y es gradual. Aquí vamos a repetir de nuevo, te vas a fijar cómo se fusionan ahí. Cómo se van, en la primera pasada se hacen como una caricia, pero ahí tú empiezas a ver que hay materia que empieza como a ser tirada de una galaxia a otra. Aquí se empiezan a deformar y ahí ya definitivamente se hacen, es como un abrazo, pero algo más, porque se deforman completamente, y después fija todo el material que salen ahí, estrellas, gas. Entre medio hay una de las cosas que puede quedar dando vuelta, puede ser nuestro sistema solar. Y en algún minuto nosotros a lo mejor nuestro Sol con todo el sistema solar va a sentir uno de estos tirones y vamos a salir eyectados. Y a lo mejor vamos a tener la fortuna, nosotros ciertamente no, de ver a los dos núcleos de las galaxias fusionarse, pero desde nuestra perspectiva mirándose al cielo. Aquí vemos, estos son simulaciones de más o menos lo que... Aquí está la galaxia Andrómeda, esto es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y aquí van a ir mostrando, a medida que pasa el tiempo, cómo se va a ir cambiando el cielo nocturno, hasta poder ver aquí esta fusión de estas galaxias. Esa viene justo de las galaxias, las antenas que las pusieron ahí. Me dejas aquí, de verdad explota mi cerebro. ¿Te imaginas lo que debe ser? De repente nos vamos todos, salimos eyectados y vemos estas dos galaxias desde otra perspectiva, juntándose. O sea, siempre que hablamos de esto, y yo recomiendo ver la película Melancolía. Que no es nada que ver, pero cuando se ve el planeta que se acerca, como que yo digo, estas cosas que pasan y que uno no dimensiona, y que claro, todas estas simulaciones nos ayudan a poner un poquito, que para ustedes algo dentro de lo cotidiano, de lo que estudian, de lo que investigan, uno que no tiene idea de estas cosas. No, pero aún así, a pesar de que uno sí estudia las galaxias, cómo se forman, cómo evolucionan, y que esto es parte, digamos, de lo que consideramos normal en el universo, igual no quedamos indiferentes, igual nos maravilla, igual nos impacta y uno queda como que wow, así. Y esa es un poco la gracia que tiene la astronomía. Aún para los astrónomos profesionales nosotros disfrutamos esto igual que el resto de las personas, a pesar de que sí, podemos saber un poquitito más, pero sigue siendo asombroso. Bueno, la importancia de la ciencia, que nos sigue entregando mayor conocimiento, poder comprender todas estas cosas y poder comprender, por ejemplo, muchas veces uno dice, hoy que está bonita la luna, de repente hay luna llena, se llena redes sociales de la luna llena. ¿Y la luna cómo surge su origen? Eso, bueno, hemos estado hablando de las colisiones, la luna también, eso sí lo tenemos claro, de que la luna surge de una colisión. Lo que no tenemos claro es exactamente cómo fue ese proceso. Y esta es una simulación de las últimas que se han realizado
por digamos, lo que significa el poder de cálculo que se utilizó, la técnica para hacer esta simulación, la cantidad de partículas que se utilizan en esta simulación, donde se recrea lo que pudo haber sido el impacto de un cuerpo más o menos del tamaño del planeta Marte, con otro cuerpo que es como una pretierra. No es la Tierra que conocemos hoy en día, pero es una Tierra, digamos, lo que había antes. Y en este impacto vemos esta enorme colisión que arroja material hacia el espacio, pero rápidamente se ve que se empiezan a formar aglomerados de la materia que hay ahí. ¿Este material en qué estado se encuentra? Bueno, el impacto eleva demasiado la temperatura. Y por lo tanto todo el material empieza, digamos, con temperatura elevada, y los efectos de la presión también del choque, empieza a fundir todo lo que hay ahí, todo el material sólido, se funde. Entonces tú ves como una especie, como un material semifundido, medio como líquido. De hecho, las simulaciones que se utilizan, digamos, de manera de representar todo esto como un proceso hidrodinámico, así como de fluido. Claro, sí, por eso es que se ve como bien, insisto, es como pintura todo esto. Es como pintura. Como los comerciales cuando tiran las pinturas. Justamente, exacto. Cuando ese es un poco una muy buena analogía. Pero aquí, ¿cuál es la gracia de esto? Porque hace mucho tiempo que se viene pensando de que la Luna se formó a partir de un impacto de un cuerpo de gran tamaño con lo que antes era la pretierra, digamos. El tema está en que en ese tipo de modelo, la Luna se formaba a partir de un disco de materia que se formaba después del impacto. Y ese disco tenía mucho material del cuerpo que impactó a la Tierra. Y de ahí se formaba la Luna. Entonces, en esos primeros estudios, el problema era que la composición química del cuerpo final, que era la Luna, en estos trabajos, era lo suficientemente distinta a lo que es la Luna de la Tierra. Las misiones Apolo trajeron muestras que se han analizado en laboratorio. Y los resultados muestran que la Luna y la Tierra son prácticamente gemelos a nivel genético. ¿Dónde está la especie genética aquí? Es en los isótopos, la composición de isótopos, de átomos presentes que forman el material de esos dos cuerpos, tanto en la Luna, y aquí hay que decirlo, las muestras vienen de la corteza lunar, de lo que hay en la superficie. Que hay en otras capas más abajo. Claro, exacto, justamente. Entonces, ese material es idéntico a la composición isotópica del material en la Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo tengo estos dos cuerpos idénticos? Entonces, las nuevas simulaciones, en particular esta, hay otra que parece que, no sé si esta que se parecen bastante, pero un trabajo que ya se vino haciendo hace algunos años atrás, donde empiezan a explorar esta idea de estos grandes impactos, es que realmente el proceso es tan violento que vaporiza una buena porción de lo que era esa pretierra, de forma tal que se produce una mezcla con una cantidad muy similar entre el material de la Tierra con el material del cuerpo impactador, de forma que al final la Luna, digamos, que se forma, termina resultando, digamos, con una composición química isotópica muy parecida a la de la Tierra. Y estas simulaciones de gran detalle están recién capturando eso. Antes no se había logrado, antes las simulaciones no eran muy buenas, y el mecanismo en que se formaba la Luna, el objeto resultante era muy distinto químicamente. Ricardo, respecto, a raíz que, a ver si la pillo, lo mando a dirección, vi unas imágenes a través de Twitter de la verdadera forma de la Tierra. Que no es redondita, no, como se nos... es un geoide, se llama geoide. Como medio huevadito, así como... Como un huevito, porque es más achatadito en el polo, más alargadito, más grande en el ecuador, producto de la rotación.
Y en esta la luna hay su forma, porque uno la ve como tan perfecta. Sí, bueno, aquí, bastante amorfa en un comienzo, porque aquí hay que ver dónde realmente está como la luna. Aquí hay un... Es que a eso voy, esa evolución de todo esto hasta que llegue a lo que conocemos ahora. Hasta que llegue a lo que conocemos ahora, tanto la luna como la Tierra, porque la Tierra también se ve, digamos, mezclada su material con materia del cuerpo que impacta, porque todo esto se semivaporiza, entonces se forma una amalgama que es la única manera de explicar la similitud tan tremenda que hay en las composiciones químicas de ambos cuerpos, ¿ya? Pero la Tierra, antes que es impactada, se cree que es un cuerpo que giraba muy rápidamente, casi como con la forma así como de una especie como de un disco. ¿Ya? O sea, bueno, no tanto como un disco, pero mucho más exagerado. Mucho más exagerado que la Tierra, digamos, si la vemos hoy en día del espacio, obviamente. Sí. Es casi esférica. Esta forma del geoide, ese achatamiento en los polos. Mira, ahí estábamos mostrando allá en la pantalla. Eso sí, lo había visto, lo vi en Twitter y se lee como que sí, estas nos han engañado todo este tiempo, no sé, estos titulares que a mí me dan a risa y claro, es como... No, la Tierra es muy esférica. Lo que ocurre aquí, que estas notablemente son mediciones muy precisas de cómo es exactamente la forma de la Tierra, pero están exageradas. Ya. Las diferencias aquí en la realidad son muy sutiles, son mínimas, ¿ya? Pero aquí es muy bonito el trabajo, digamos, porque se logra, digamos, ver cómo es en realidad que este es un cuerpo, claro, se diferencia de una esfera perfecta, pero además, aún así, aún siendo más achatados los polos y más englobado en el ecuador, tiene estas diferencias en su superficie. ¿Ya? Lo cual, bueno, esto es el resultado de nuevamente este proceso violento de formación vía colisiones de los cuerpos que conocemos en el sistema solar. En este nuevo modelo, lo interesante es que la Luna se forma en cuestión de horas, a diferencia de los otros modelos donde se formaban en meses o incluso años. Hay un escenario que me gustaba mucho, que no es el que presenta esta simulación, ¿ya? De un objeto que le llamaron Synestia, el nombre en inglés, ni siquiera sé cómo traducirlo al castellano. Busqué y no hay. Synesia podría ser en algunas partes. Y realmente es como una forma de un cuerpo muy volátil, como una dona en algún minuto, ¿ya? De material totalmente ahí, digamos, volatilizado, que es mezcla ahí completa de lo que era la pretierra y este cuerpo que impacta. Y de ahí, de ese material, se condensa la Tierra y se condensa la Luna. El problema de ese modelo, según estuve ahí leyendo y averiguando un poco, investigando, es que no logra reproducir la órbita actual que tiene la Luna. En cambio, esta nueva simulación, súper detallada, ¿ya? Que forma la Luna mucho más rápida que el otro modelo de la Synestia, ¿ya? Sí logra naturalmente predecir justamente la órbita y los parámetros orbitales. Aquí esto es un problema complejo porque la órbita implica no solamente la distancia, sino que tan rápido se mueve la Luna alrededor de la Tierra, con qué tan rápido terminan girando estos cuerpos en torno a sus ejes respectivos, ¿ya? Que es lo que se llama esta cantidad de movimiento angular, de rotación, ¿ya? Entonces, esto es muy interesante. Estamos realmente ahondando los detalles gracias a la tecnología. Ahora tenemos las capacidades computacionales, tecnológicas, para poder hacer trabajo a este nivel de detalle. Así que ahora hay que empezar a ver qué falta para poder decir el modelo de Synestia es más adecuado en relación a este modelo o este modelo el correcto. Necesitamos volver a la Luna. Necesitamos empezar a traer más muestras de otros lados de la Luna. Con la tecnología que tenemos actualmente. Pero nos estamos preparando todavía, seguimos esperando el lanzamiento. Pero ¿por qué? Porque este nuevo modelo muestra que el material que es súper parecido a la Tierra se concentra más en la parte externa, que justamente donde los astronautas pudieron traer. Y a lo mejor material del cuerpo original que impactó se concentra más hacia fondo. No lo sabemos, pero
ahí está trabajando para eso. Tú dices, claro, tenemos la capacidad actualmente de hacer estas simulaciones, tenemos también a los académicos, a investigadores, para que puedan explicarnos todas estas temáticas como tú, Ricardo de Marco. Tratamos de hacer ahí lo mejor que podamos. Esto no es lo mío, pero me interesa también. Es muy entretenido ver todo esto. Aprendemos todo, esa es la idea. Acá en Dirección, fanáticos del espacio, así que tú ni te imaginas el chat, todos los temas que la Cintia tiene que hacer un resumen del resumen cuando te envía algunos temas. Así es, bueno, no, pero genial, esto es lo bonito, digamos, además que la astronomía es atractiva por sí sola y la gente no queda indiferente, lo cual le hace a uno la pega mucho más fácil.